Buenas, nosotros somos 7 estudiantes de cuarto año de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Autónoma de Chile y hoy hablaremos sobre la higiene de los alimentos, buenas prácticas de manufactura. Nuestros nombres son Joaquín Espejo, Emanuel Grandón, Valentina Jaque, Araceli Mendoza, Cristóbal Ortega, Kimberlyn Sepúlveda y Elisa Valdés. Su labor como manipuladores de alimentos es sumamente importante. Sin ustedes no se logra la preparación de alimentos en buen estado para el consumo de los niños, por lo cual valoramos su trabajo. Es por ello que con esta intervención queremos apoyarlos y reforzar todos los puntos necesarios para una correcta y responsable aplicación de las buenas prácticas de manufactura. De esta forma, contribuiremos a un estado de salud óptimo en los niños, evitaremos el consumo de comida contaminada y asimismo las enfermedades transmitidas por los alimentos. Y dentro de las medidas más eficaces para la prevención de contaminación de los alimentos están las higiénicas. Como manipulador de alimentos a nivel de su higiene personal, las reglas básicas que debe seguir un manipulador son las siguientes. Recuerde siempre priorizar su salud para cuidar de los demás también. No manipule alimentos si está enfermo o herido. Ningún superhéroe pelea contra el mal sin su uniforme. Recuerde usar su gorra, pantalón, mascarilla cubriendo nariz y boca, delantal plástico, guantes de color claro o blanco para notar la suciedad. También utilice calzado exclusivo para la cocina. Ducharse antes del trabajo también es parte de mantener una buena higiene, al igual que mantener uñas cortas, limpias, barba corta y pelo tomado. Y como siempre, lavemos nuestras manos al iniciar labores y en cada cambio de actividad. Recordemos: primer paso es remangarse el uniforme hasta el codo. Segundo, enjuagarse hasta el antebrazo. Tercero, enjabonarse cuidadosamente. Cuarto, cepillarse las manos y uñas. Quinto, enjuagarse con agua limpia para eliminar el jabón. Y sexto, secarse preferentemente con toalla de papel o aire. En cuanto a los peligros se encuentran en todas partes, incluso en la cocina. Estas tienen un gran impacto negativo en los alimentos, contaminándolos y provocando un daño a la salud de quien los consuma. Pero, ¿qué son los peligros? Son agentes que contaminan los alimentos y provocan un riesgo para la salud. Estos pueden ser físicos, químicos y biológicos. El peligro físico es toda materia u objeto extraño que pueden contaminar el alimento, como por ejemplo partículas de metal desprendidas por utensilios o equipos, trozos de vidrio por rotura de ampolleta, pelo, anillos, entre otros. El peligro químico puede ocurrir a lo largo de toda la cadena alimentaria, como por ejemplo errores en almacenamiento que permita el contacto de alimentos con sustancias tóxicas como plaguicidas, pinturas, detergentes y también restos de desinfectantes por mal enjuague en las superficies. Y por último tenemos los peligros biológicos. Estos peligros son microorganismos como bacterias, parásitos, hongos y virus. El problema principal lo constituyen las bacterias, ya que tienen una capacidad de reproducirse en el alimento de forma muy rápida, formando en pocas horas grupos de millones de bacterias que no son observables a simple vista y que enferman a las personas. Y ahora veamos los tipos de contaminación. Sabemos que los alimentos pueden ser contaminados de muchas maneras, debido a la existencia de muchas fuentes de contaminación, pero de igual forma podemos diferenciar tres. La contaminación primaria o de origen, que ocurre en el proceso de producción del alimento y es casi inevitable que algunos alimentos no vengan con porcentaje de contaminación. Un ejemplo de esta contaminación son las heces de gallinas presentes en el huevo. Luego tenemos la contaminación directa. Esta es una de las contaminaciones más comunes y ocurre cuando la persona que manipula los alimentos se los transmite. Esto pasa, por ejemplo, cuando se estornuda, tose o incluso cuando se tiene alguna herida infectada y esta toca el alimento. Y finalmente tenemos la contaminación cruzada. Esta contaminación ocurre cuando cualquier contaminante, ya sea físico, químico o biológico, pasa de un alimento contaminado a otro que no estaba contaminado.
Esto puede ocurrir, por ejemplo, al usar el mismo cuchillo para cortar alimentos crudos y luego uno cocido, listo para el consumo. Otro ejemplo es usar la misma tabla para cortar tanto alimentos crudos como cocidos sin previo lavado. ¿Y cómo evitamos esto? Con los siguientes puntos claves. Es importante desinfectar las superficies y para esto primero debemos mantener ventilado el lugar, colocar guantes y pechera, limpiar la superficie a desinfectar. El objetivo de este paso es remover la materia orgánica e inorgánica con la ayuda de detergentes. Luego debemos enjuagar con agua la superficie para poder eliminar por arrastre la suciedad. Aplicar producto desinfectante, 20 cc de hipoclorito de sodio en 1 litro. Aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. Una vez hecho esto, retiramos la pechera y guante. Si usa guantes desechables, deséchelos después de cada limpieza. En caso de usar reutilizables, lávelos y desinféctelos. Finalmente, lávese las manos después de quitarse los guantes. Desinfección y manejo de alimentos. Los productos vegetales contienen diversos microorganismos debido a la tierra, agua, aire, suelo e insectos con los que se haya tenido contacto. Por ejemplo, las hojas tienen mayor exposición al aire, así como la raíz mayor exposición al suelo. Las medidas para limitar, eliminar o evitar la contaminación microbiana son parte de los puntos de control con mayor interés. Con ellas se podrá controlar la calidad e inocuidad de estos productos. El lavado, junto con la desinfección de las frutas y hortalizas, son de las costumbres que se deben realizar con mayor frecuencia en el área de manipulación de alimentos, cada vez que se realiza alguna preparación. Para su desinfección, se deben utilizar desinfectantes derivados de cloro, como por ejemplo la solución de hipoclorito de sodio. Para el procedimiento de verduras de hojas y tallos, primero se debe eliminar las hojas que se ven sucias y luego lavar con el chorro de agua y escurrir. Luego desinfectar con una cucharadita de hipoclorito de sodio, que no sea en gel, en 3 litros de agua por lo menos 2 minutos y máximo 5. Luego enjuagar con abundante agua. Si no se consume de inmediato, hay que refrigerarlas. Y se recomienda cortar las verduras después del lavado o desinfección para evitar que los fluidos incrementen la cantidad de materia orgánica del agua, disminuyendo la efectividad de la desinfección. Para el procedimiento de verduras y frutas de cáscara dura, primero se deben lavar directamente en el chorro de agua por al menos 20 segundos, frotando con la mano o cepillo. Luego secar las frutas o verduras con toalla de papel o un paño limpio y almacenarlas. Para las verduras crucíferas, primero eliminar las hojas externas y lavar el resto de la verdura directamente bajo el chorro de agua de la llave. Se deben escurrir bien antes de guardarlas. El repollo debe lavarse nuevamente luego de ser picado o deshojado. Para las verduras o tubérculos que se consumen cocidos, se deben lavar y asegurar de eliminar toda la suciedad visible bajo el chorro de agua por al menos 20 segundos, frotándolas constantemente o usando un cepillo suave. Luego hay que secarlas con toalla de papel o un paño limpio y para el caso del choclo se deben remover las hojas de este antes de refrigerarlo. Temperatura de alimentos. En términos generales, se considera que bajo los 5 grados Celsius se retrasa el crecimiento y la multiplicación de las bacterias. Entre los 60 y 70 grados Celsius, la reproducción de bacterias es escasa o nula, y sobre los 70 grados Celsius, que es la cocción adecuada, se asegura un alimento inocuo y seguro. Manejo de productos cárnicos. Las carnes son alimentos que exigen mucho cuidado, por ello, su buena manipulación evitaría peligros, sobre todo por la contaminación biológica. Debemos asegurarnos del buen estado sanitario de los animales faenados, la maduración adecuada de los cortes, su almacenamiento y su manejo en las preparaciones. La carne debe descongelarse entre 0 a 5 grados Celsius, es decir, en el refrigerador. También existen otras formas para descongelar. Por ejemplo, en agua fría, pero es más riesgosa por la contaminación. Esto se puede prevenir descongelando la carne dentro de envases de plástico herméticos en un recipiente con el agua, cambiando el líquido cada 30 minutos. Los hornos microondas también sirven para descongelar, pero pueden dejar partes calientes, sobre todo en aquellas de mayor grosor, en donde los microbios pueden crecer. Debido a esto, deben cocinarse inmediatamente. Nunca descongela a temperatura ambiente o en agua caliente y priorice la descongelación en refrigerador. Preparación de las carnes.
La carne, por su valor nutritivo, constituye el sustrato para el crecimiento bacteriano. Debido a eso, se debe cumplir adecuadamente con la cocción. Las aves y carnes rellenas deben cocinarse de forma completa a una temperatura de 71 grados Celsius sin interrumpir el proceso de cocción. Por otro lado, la carne de cerdo se cocina completamente hasta alcanzar una temperatura mayor a 74 grados Celsius. Las salsas de carne se deben manejar adecuadamente, ya que contienen un alto nivel de nutrientes, lo que representa una fuente importante de contaminación. Finalmente, debemos respetar que los platos de carne picadas que se preparen durante el día sean consumidos ese mismo día. Ahora, si el recalentamiento es inevitable, es conveniente hacerlo en su totalidad a temperaturas superiores a los 74 grados Celsius y mantenerse a tal temperatura durante un mínimo de 2 minutos. Los productos de la pesca son otro grupo susceptible a contaminación por microorganismos, por lo que será de vital importancia que el almacenamiento por congelación sea a una temperatura de menos 18 grados Celsius. Se ha determinado que el pescado congelado, luego de haber sido mantenido en hielo por un espacio de 3 días, duplica el tiempo para almacenarse sin perder sus cualidades, comparado con aquel que fue preservado en hielo durante 9 días. Por otro lado, debemos observar su textura, color y también el olor para notar si el producto es fresco. Las distintas variedades de producto de pesca se pueden preparar a la plancha, en la cual la cocción debe llegar a 65 grados Celsius como mínimo, cubriendo todas sus partes. Tablas para cortar los alimentos. Las tablas para cortar deben mantenerse limpias y estar separadas, sobre todo entre las que son de carne y de vegetales. La finalidad de tener distintas tablas de diferentes colores es para evitar la contaminación cruzada. Debemos ser muy responsables con esto, porque aunque los microorganismos no se ven, pueden estar presentes. Por ejemplo, aquí se usó la misma tabla para el pescado y para el tomate que estaba desinfectado. El pescado pudo traspasar sus microorganismos al tomate, por lo que la preparación queda contaminada de todas formas. Ahora veamos los diferentes colores. El color rojo es para carnes rojas. El color amarillo es para carnes blancas. El azul es para pescados y mariscos. El blanco es para pastas, pan y queso. El verde es para frutas y verduras y el café es para productos cocinados y embutidos. Aquí finalizamos el video. Esperamos que les haya gustado y recuerden que en las manos de cada uno de ustedes está la salud de todos. Muchas gracias.